versículo al 19. 17 al 19. Estamos ya casi finalizando esta importante carta de Judas. Creo que esta carta ha sido una gran bendición para cada uno de nosotros, y creo que al concluir con ella nosotros recibiremos por completo todo lo que Dios ha designado que nosotros recibamos a través de esta exposición. Pues vamos a leer, hermanos, estos 3 versículos en el nombre del Señor. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18. Los que os decían: en el último tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, viven sensualmente y no tienen al Espíritu de Dios. Padre eterno, te damos gracias. Que el Espíritu Santo de Dios nos ayude mientras tu palabra sea predicada. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, hemos estado llevando a cabo, por así decirlo, una gran tarea de exponer la palabra del Señor versículo a versículo, para de esa manera poder no solamente, que es uno de los primordiales propósitos, ser fiel a Dios y a su palabra, sino que también de esa manera podamos ser profundamente edificados con todo el consejo de Dios. Y a través de que nosotros hemos estado viendo esta carta versículo a versículo, nosotros hemos podido entender, o hemos ido entendiendo, el gran tema principal que esta carta de Judas conlleva, los propósitos principales que este autor del Nuevo Testamento tiene con sus lectores originales. Y es que Judas ha venido enseñando y exhortando a sus lectores acerca de un grupo de individuos que se han introducido en la iglesia del Señor para hacerle daño a la iglesia. Y estos individuos han sido llamados por Judas como burladores, falsos engañadores, falsos maestros. Bueno, el lenguaje que Judas utiliza en estos pasajes que toca exponer en este día es la palabra burladores, que se refiere a los mismos personajes que Judas ha venido abordando a lo largo de su carta. Bueno, esperamos que Dios hoy, como todos los demás domingos, nos bendiga. El Espíritu Santo de Dios permita que su palabra hoy ministre de una manera poderosa nuestras vidas. Ese es el propósito, hermano, en el que nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, a que Él nos hable y que nosotros seamos edificados. Y hoy más que nunca la iglesia se enfrenta a diferentes desafíos. Hoy más que nunca la iglesia se enfrenta a grandes amenazas. Si lo fue para el siglo I, cuando Judas escribe esta carta, que se piensa que fue en la década de los 60, ¿cuánto no lo será para la época que nos ha tocado vivir a nosotros? Yo creo firmemente, sin duda y sin lugar a equivocarme, que lo que Judas estuvo presentando aquí a sus destinatarios originales, es decir, a quien Judas les escribe, este problema que Judas está presentando aquí de una manera enérgica, de una manera valiente, de una manera pastoral, yo creo que este problema que Judas está exponiendo
suponiendo en el primer siglo, hoy más que nunca estos problemas se han ido multiplicando. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que se han ido multiplicando los falsos maestros, los engañadores, los burladores, lo que destruyen el rebaño del Señor. Y es por eso, hermano, que la iglesia necesita ser advertida, para que de esa manera la iglesia pueda adquirir un discernimiento de la palabra de Dios, y de esa manera nosotros poder rechazar aquellos engañadores, diabólicos, perversos, que lo único que hacen es beneficiarse ellos a costa del pueblo santo de Dios. Habiendo introducido lo que hemos introducido, quiero decirle que estos versículos 17, 18 y 19 forman una breve sección de esta carta, donde Judas se centra en dar serias advertencias. Así que presten mucha atención. Si estas advertencias que Judas presentó fue para esos lectores originales de Judas, hoy lo está haciendo para esta congregación y donde quiera que se exponga esta palabra. En estos versículos, Judas se encarga en esta breve sección de presentar esas importantes advertencias sobre el tema en el que él se ha venido enfocando a través de toda esta carta. Es una manera muy común, no solamente para los autores del Nuevo Testamento, utilizar esta manera de advertir, sino que también lo fue con los autores del Antiguo Testamento, el hacer grandes advertencias de parte de Dios a sus pueblos y a los impíos de todas las épocas. Es decir, que este método de advertir, de aclararle los ojos a las personas, de no caer en el error, de no ser engañado, es algo que los autores de la Biblia, como ya le acabo de mencionar, tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento han utilizado. Los profetas advirtieron, los apóstoles advirtieron. Eso es lo que Judas está citando aquí. Judas claramente está presentando un argumento citando a los apóstoles que escribieron primero que él. Préstale mucha atención al pasaje bíblico. Repito, versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas. ¿Están escuchando? Tengan memoria de las palabras. Dicho de otra manera, tengan memoria de las advertencias o de las profecías que los santos apóstoles del Señor hablaron. Que no se le olvide eso. Ténganlo pendiente en sus memorias. Es lo que Judas está diciendo aquí claramente. Hoy es lo que nos hemos propuesto: repetir lo que este autor dirigió a sus lectores del momento, sin poner ni quitarle al texto lo que el texto dice, ni lo que el texto tampoco dice. Eso sería una violación, sería una irreverencia quitarle al texto bíblico lo que el texto no dice, o decir que el texto quiere decir algo que el texto no quiere decir. Y eso es lo que nos hemos propuesto durante todos estos domingos. Que Dios, a través de su Espíritu, abra nuestro entendimiento para entender con claridad lo que Dios quiso decir y lo que quiere seguir diciendo hoy. Porque cuando Dios inspiró a Judas y a los diferentes autores de la Biblia, Dios tuvo una intención. Señor, nosotros no tenemos este libro aquí que consta de 66 libros meramente por tenerlo. Cuando Dios movió a cada autor de la Biblia, lo movió con un propósito. Yo estoy plenamente convencido que estas palabras que están escritas en la Biblia hicieron el trabajo que ellas fueron designadas a hacer. Cada hombre de Dios que, inspirado por el Espíritu Santo, escribió movido por el Espíritu Santo, valga la repetición.
Pero ¿qué veremos nosotros en primer lugar? Veremos lo que nos dice, la declaración que nos dice el versículo 17. Si usted nota que voy un poquito, qué sé yo predico como un poquito exagerado, por lo que le dije. ¿Qué vemos nosotros en el versículo 17? Ya lo leímos, pero yo quisiera que lo volvamos a leer. Vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo importante, aquí hay un detalle que me llama mucho la atención, y es que el autor no se detiene a decir tengan memoria de lo que los apóstoles escribieron, sino que Judas añade algo muy importante. Judas añade tengan memoria de lo que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, o sea, los apóstoles que escribieron no eran de nadie más que del Señor Jesucristo, y si eran de Cristo, hablaron exactamente lo que Cristo quiso que ellos hablen. Y esto es un detalle muy importante, pero no quiero detenerme solamente en ese detalle. En el detalle que me quiero detener en este momento es en el que Judas le dice que tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles del Señor. Y hemos titulado nuestro primer encabezado: tengamos memoria de las profecías dadas por los apóstoles. Versículo 17, o sea, Dios quiere que no nos olvidemos de lo que los apóstoles del Señor han hablado bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dios no quiere que nosotros nos olvidemos. Dios no quiso que los lectores originales de Judas se olvidaran de lo que los apóstoles habían escrito, habían hablado. Algunos estudiosos creen que a lo que Judas se refiere eran transferidas oralmente, pero no podemos ignorar o obviar que lo que sea de manera oral, lo que los apóstoles habían dicho, sí, nosotros estamos completamente seguros de que formaba parte de la predicación de los primeros cristianos del siglo I. Todo lo que Judas tiene aquí. Entonces, mis hermanos, de todos modos, los escritos de los apóstoles, hay muchas cosas importantes que ellos han hablado. O sea, de todas las cosas que los apóstoles del Señor han hablado a través del tiempo, no solamente lo que Judas está citando aquí es lo relevante, es lo importante, porque si nosotros analizamos el Nuevo Testamento, específicamente el libro de los Hechos y las cartas paulinas y las demás cartas como la primera y segunda de Pedro, etcétera, etcétera, nosotros vamos a ver todo un conjunto de enseñanzas doctrinales por la cual la iglesia del Señor se rige. Es decir, que vamos a encontrar muchas cosas instructoras, muchas cosas importantes para la educación cristiana, para la instrucción en el hogar, para ser buen esposo, para ser buena esposa, para ser buen ciudadano, para ser un buen profesional, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar en lo que Judas dijo específicamente. Judas se está refiriendo aquí que no se olviden, tengan memoria. Cuando usted escuche esta palabra, ¿qué le llega, dicho sea de paso, a la memoria? Tengan memoria es como una mujer que te diga a ti: mi amor, quiero que tú siempre me tengas pendiente. O sea, ella te está pidiendo que tú tienes que tener en tu memoria, en tu caco, que tú debes brindarle amor, ¿verdad que sí? Entonces Judas está pidiéndole a sus lectores: tengan memoria, no se olviden de lo que los apóstoles dijeron. ¿Por qué? Porque eso tiene una suma importancia. No fue cuento de hadas lo que los primeros apóstoles hablaron. De hecho, el gran fundamento que hoy pudiera haber y ha habido a través y a lo largo de los siglos de una iglesia fortalecida en la palabra de Dios, y de que haya habido lo que nosotros conocemos como una gran reforma protestante en el siglo XVI, se debe a los escritos de los apóstoles, hermano. Los escritos de los apóstoles han sido tan extraordinarios que han traído grandes
revoluciones en los pueblos que han sido desarrollados. Esto es maravilloso, hermano. Hemos dicho que todos los escritos de los apóstoles son importantes. O sea, los apóstoles han hablado muchas cosas que son de suma importancia. Pero nosotros nos vamos a especificar aquí a algo en particular que los apóstoles hablaron aquí. Y Judas lo está citando. Pero estas palabras a las que Judas está aludiendo que hay que tener memoria, mencionada en el versículo 18, me voy a referir a ella en nuestro segundo punto con más detalle. Judas quiere que sus lectores tengan memoria sobre algo a lo que ya los apóstoles han hablado y dado gran advertencia. Sabiendo Judas que olvidar e ignorar las advertencias apostólicas es apostar al engaño. Escuche bien, hermano, es apostar a la destrucción y a la apostasía. Es como usted caer en apostasía, es como usted caer o engañado o en destrucción. Eso es lo que quiere decir Judas. No se olviden, tengan memoria. Yo no sé si usted ha escuchado, yo lo cité hace ya unos cuantos domingos a un autor que él dice que aquellos que no conocen su historia están propensos a volverla a repetir. Y es importante que nosotros memoricemos todo lo que la Biblia nos habla a nosotros. De hecho, hay acontecimientos que hoy están pasando que mucha gente del pueblo de Dios ignora. ¿Por qué? Porque no conocen las escrituras. Yo escuchaba hoy a alguien referirse a un personaje muy conocido en Latinoamérica y el mundo. Agustín Laje es un hombre politólogo muy preparado, y alguien decía en defensa de él que por qué lo critican a él, que él dijo en una ocasión que él ha leído la Biblia pero que no ha leído la Biblia entera, y el que lo defendía decía: dentro del cristianismo hay mucha gente que no ha leído la Biblia entera. ¿Entendió? Entonces, cuando uno se va a referir a cosas como esta, dice el que hablaba, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros ignoramos muchas verdades que están en la palabra de Dios. De hecho, si hay una razón por la que nosotros muchas veces somos engañados, somos atraídos a cosas que no son bíblicas, es por el desconocimiento de la palabra de Dios. Por eso Judas aquí advierte a sus lectores: tengan cuidado. Aleluya. Judas quiere que sus lectores tengan memoria sobre algo que ya él dijo, sabiendo Judas que olvidar e ignorar estas cosas puede ser muy peligrosa. Pasemos a nuestro segundo encabezado: las profecías a las que se referían los apóstoles. Ahora vamos a ver, ya hemos visto que Judas dice: no se olviden de lo que los apóstoles dijeron. Ahora vamos a ver en el versículo 18 a qué es que Judas se refiere. Versículo 18 dice: los que os decían, aquí está citando Judas, decían, lo que os decían: en el último tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Oiga lo que Judas está diciendo aquí. No se olviden de lo que los apóstoles dijeron. ¿Qué fue que dijeron los apóstoles? Que en los postreros días van a venir burladores que vendrán según sus propios deseos. Hermano, yo no he visto algo más peligroso que un hombre pecador manifestando sus propios deseos pecaminosos. Escúcheme bien, ese hombre es capaz de hundir un pueblo completo para salvarse él. Estos falsos maestros eran capaces de hundir la grey de Dios, que la grey de Dios se hunda entera y completa para ellos ser famosos, enriquecerse y tener fama, etcétera, etcétera. Alabado sea el Señor. Aquí nosotros encontramos
realmente a qué es lo que realmente Judas se refería, que decía acerca de los apóstoles. Entre tantas cosas que los apóstoles hablaban, como ya me referí hace un momento, ellos decían, escuche bien, en los postreros tiempos habrá burladores. Pero antes de referirme a esos burladores, yo quiero citar la fuente que Judas pudiera estar citando cuando se refiere a que los apóstoles hablaron de que vendrán burladores. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Sabiendo primero esto, estoy citando a Pedro, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Yo estoy citando a Pedro porque entiendo que Judas se está refiriendo a Pedro aquí. Pero aunque Jesucristo en Mateo, me parece que el capítulo 7 dice que vendrán lobos rapaces dentro del rebaño. Aunque Cristo no se está refiriendo específicamente a los burladores, sino a los lobos que destruyen el rebaño, pero Judas específicamente está aquí citando al apóstol Pedro. Estos burladores, según el amplio contexto de la carta, para que me entienda, o sea, para usted entender un texto bíblico, usted tiene que leer el libro completo. Y al leer el libro completo, lo que usted no puede entender, otros textos se lo pueden explicar. O sea, cuando hablamos de estos burladores, según el contexto del libro que ya hemos estado predicando, claramente Judas se está refiriendo aquí a los falsos maestros. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Vayamos al versículo 4. Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor y niegan a Dios y al único soberano, nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde se encuentra eso? En el versículo 4. Entonces Judas está hablando ya aquí, por allá por el versículo 18, de unos burladores. Y para poder entender eso, en el amplio contexto de la carta, como le dije, aquí Judas se está refiriendo a eso. Pero en un amplio contexto de toda la Biblia, esto se puede aplicar a todo hombre que nunca ha pertenecido a una iglesia, ni pretende pertenecer a una iglesia tampoco. No tiene la más mínima intención. Estos se burlan de todo lo sagrado, de todo lo puro. Para ellos la predicación del evangelio es una estupidez para ellos y lo rechazan con todo su corazón. Aquí ya no estamos aplicando esto a un contexto más amplio, más generalizado. Señores, hay gente que odia el evangelio. Hay gente que persigue odia la santidad de Dios, la pureza. De hecho, la Biblia dice que aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿sabe qué le va a ocurrir? Serán famosos, populares, la gente lo va a aplaudir. No, tendrán persecución. En tercer lugar, veamos lo que realmente son estos burladores. Ya nosotros hemos visto que Pedro dice que no nos olvidemos, que tengamos buena memoria. En segundo lugar, nosotros vimos cuál es la profecía a la que Pedro se refiere. Ahora vamos a ver lo que realmente son estos burladores. Versículo 19 dice: estos son los que causan divisiones. Escuche bien. Estos son los que causan divisiones, viven sensualmente y no tienen al Espíritu. Ahí nosotros vemos la esencia de estos hombres. Estos hombres se pueden presentar al principio como grandes hombres de Dios. No se me asusten con lo que les voy a decir. Ellos están dentro de las iglesias cristianas. Ellos salen en la televisión, son escuchados en la radio, son muy famosos y predican toda la semana. Están dentro de la iglesia. Yo creo que la seriedad más grande que Judas presenta en esta carta no es que Judas se está refiriendo a hombres que vienen de afuera, es que están. ¿Cómo nos damos cuenta, pastor, de eso que usted está diciendo, que están dentro de la iglesia? Vaya conmigo al versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación,
he sentido la necesidad de escribir exhortando que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido una vez dada, porque algunos hombres, verso 4, han entrado encubiertamente. ¿Lo vieron? Porque algunos hombres han entrado ¿a dónde han entrado? A la iglesia, señores, y le damos los púlpitos y lo aplaudimos y nos ministran y creemos sus prédicas motivacionales, psicológicas, que enarbolan y alaban a los hombres, que no confrontan el pecado de los hombres, las prédicas que no mortifican el pecado de los que están sentados en nuestras bancas cuando exponemos la palabra de Dios. Son prédicas vacías, hermano. La predicación del evangelio tiene que incomodarme a mí, tiene que confrontarme para poder sanarme y para poder liberarme y que yo sea edificado y que yo pueda crecer y que yo sea un creyente maduro en la fe cristiana. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice, hermano, esto es más serio de lo que tú y yo podemos imaginar. Más serio de lo que tú y yo podamos imaginar. Ciertamente, estos hombres a los que hemos estado refiriéndonos son artistas del engaño. Saben muy bien torcer la verdad de una manera muy sutil. Hermano, yo he visto hombres torciendo verdades de la palabra de Dios de una forma tan sutil que solamente un ignorante puede ser arrastrado por ella. Creo que es por eso que Judas desnuda y denuncia a esto, como se refiere en el verso 19 con tanta claridad y gran énfasis. Él ama a sus lectores y siente mucha preocupación por ellos. Alguien que se diga ser un maestro de la palabra de Dios, un predicador de la palabra de Dios, que no advierta, que no amoneste, que no discipline y con amor a través de la palabra de Dios, es alguien que nos está engañando. Si alguien no me dice mi verdad y amor, me está destruyendo, hermano. ¿De qué aprendemos nosotros esto? Del propio Cristo. Las enseñanzas de Jesús eran tan confrontadoras hasta el punto que lo mataron. ¿Por qué? Porque Jesús no te decía, sí, así, está muy bien, eres muy fenomenal, eres muy brillante. No, Jesús, si tenía que decirle a una persona, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu brazo derecho te es ocasión de pecar, córtatelo. Así es lo que Jesús le decía a la gente. Entonces nosotros vemos aquí que la exposición de la palabra de Dios es más que lo que estos falsos maestros pretenden con su exponencia. Alabado sea el Señor. Pero, ¿qué son estos hombres en verdad? Causan divisiones, dice el pasaje bíblico, porque sus enseñanzas y proclamación es muy distinta a la del Señor Jesucristo y a la de los apóstoles que explican la palabra de Dios con verdad y fidelidad. Entonces, cuando se juntan dos cosas que son opuestas, hermano, ¿usted ha visto alguna vez dos cables opuestos chocar? ¿Alguien ha visto aquí dos cables chocar? ¿Qué sucede cuando dos cables chocan? Hay una explosión. Lo mismo ocurre cuando un falso maestro, usted lo escucha predicando falsedad, a usted se le prenden las orejas. Choca, hermano. Por eso dice Judas, estos son divisores, causan división. ¿Pero por qué causan división? Porque dividen gente. Y le dicen a la gente, vámonos por aquí. No me refiero a eso. Causan división por las enseñanzas que ellos predican cuando se encuentra con las enseñanzas de los verdaderos apóstoles del Señor Jesucristo, pastores y maestros que aunque le arranquen la cabeza son fieles a la palabra de Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Por eso es que causan divisiones entre los verdaderos seguidores del Señor y entre ellos. No se duerman de hoy, que ya estamos terminando. Son sensuales. Son sensuales. Cuando Judas dice que son sensuales, lo que Judas probablemente se está refiriendo aquí es que son naturalmente pecaminosos. No son espirituales.
Bendito sea Dios. Son mundanos, son de este mundo y son fieles al mundo. Oiga bien, son fieles al mundo y a su pecaminosidad. Se dirige hacia ellos de esta manera. Dice, no tienen el Espíritu. Esta sí que es una gran señal de que no son de Dios, ni tampoco pertenecen a Dios. Cuando alguien no tiene el Espíritu de Dios, olvídese que dice un adagio por ahí: brilla, brilla cadenita que tu ojo llega. No todo lo que brilla es oro. ¿Usted escuchó? Aunque se vistan de ángel de luz, por dentro son lobos rapaces, dijo Cristo. Por fuera tienen un manto de pureza, de apariencia, palabras elocuentes, pero por dentro son lobos rapaces. No tienen el Espíritu. Y esta sí que es una gran declaración para nosotros darnos cuenta de que estos no son de Dios. Para ello, dice la Biblia en el verso 4 que ya leímos, está reservada eterna condenación. Está reservada eterna condenación. En conclusión, para aquellos que ya están casi roncando, debemos siempre recordar, atento hermano, porque aquí se encuentra un poco de la aplicación para nosotros. Debemos siempre recordar las advertencias apostólicas sobre este asunto tan serio que Judas ha estado abordando en toda su carta, y saber que el asunto es más serio de lo que nosotros podamos imaginarnos, ya que estos hombres no están, como ya le acabé de mencionar hace un rato, no están en el mundo, no pertenecen allá afuera en un sentido, y no pertenecen a una religión, sino más bien están dentro de congregaciones, porque se han filtrado, dice el verso 4, perdón. Pidamos a Dios valor, amor y posición y una pasión por la verdad de Dios, que se nos ha sido dada por medio de las enseñanzas del Señor. Pidamos a Dios que nos ayude a ser una iglesia cada vez más bíblica y apegada a las Escrituras, amados hermanos. Porque es de la única manera, de la única y no de otra, que una iglesia puede ser doctrinalmente pura y fuerte y eficaz para enfrentar las artimañas del error y la sutileza del diablo a través de sus maestros falsos que Satanás ha levantado a lo largo de todos los siglos. Dios le bendiga y Dios le guarde. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque ya estamos casi finalizando esta serie de Judas. Ayúdanos, Señor, a continuar exponiendo tu palabra, versículo a versículo. Deseamos con todo el corazón ser fiel a tu palabra.